Hola a todas. Hoy os traigo otra historia de libros, que sabéis que son mis discursos preferidos, pero creo que va a ser una historia un poco diferente de lo habitual. Os quiero contar el misterioso caso del ladrón de manuscritos. No sé si lo habréis oído ya. La verdad es que yo no lo he visto demasiado en los medios españoles, pero resulta que desde 2019 alguien se ha dedicado a robar numerosos manuscritos, es decir, copias de libros antes de que fueran publicadas. Han robado de todo, desde el último libro de Margaret Atwood hasta la esperadísima última novela de Sally Rooney, libros de famosos como el actor Ethan Hawke, em, libros de escritores desconocidos que igual estaban debutando con esa novela, o la quinta novela de algún escritor que había vendido un poquillo, pero tampoco demasiado. No se ha salvado nadie. Incluso se intentó robar el quinto volumen de la saga de Millennium. Y lo más misterioso de todo es que nadie entiende muy bien por qué. Eh, es verdad que algunos de estos libros pueden tener un valor económico enorme si uno los piratea, los filtra, los intenta vender por su cuenta antes de que salgan. Por ejemplo, hay muchas fans de Sally Rooney que tal vez hubieran recurrido a eso con tal de leer la última novela un poco antes. Pero hay otros libros, como digo, esta quinta novela del escritor desconocido, que realmente no tenían ningún valor económico en el mercado negro. Y para hacer este caso todavía un poco más misterioso, la verdad es que ninguno de los libros que se robaron llegaron a aparecer en una página sospechosa de Internet, no se filtraron a ninguna otra editorial, no aparecieron como copias pirateadas, nada. Simplemente se robaban y desaparecían. ¿Cómo se robaban? Tal vez os lo tal vez os lo estéis preguntando, porque no es como en las películas que entra un superespía en un museo cortando un círculo en el cristal con un diamante para hacerse con un manuscrito. Obviamente, los manuscritos se guardan en ordenadores, son archivos Word o PDF de toda la vida. Pues el robo no podía ser más sencillo. Eran robos por email. Este ladrón misterioso enviaba un email de apariencia totalmente normal, con un tono familiar, normalmente amable, a una persona que tuviera acceso al libro que le interesaba. Por ejemplo, el propio autor, el agente del autor, el editor, alguien que gestionase los derechos internacionales de publicación de ese libro, una agencia literaria. Simplemente mandaba un email diciendo: Hola, Tomás, ¿me puedes mandar el manuscrito de no sé quién? Muchas gracias. Y firmaba con el nombre de alguien de confianza de esa persona. Por ejemplo, en el caso del volumen de Millennium que se intentó robar, los editores suecos recibieron un email de la editora italiana que iba a publicar la novela, diciendo algo así como: Ay, se me olvidó mirar el link, ¿me puedes mandar el enlace otra vez? Le mandaron el enlace. Ay, no me va la contraseña, ¿me puedes mandar otra? Cosas súper normales. Un caso de phishing, pero muy, muy de andar por casa. El, además, para ganarse aún más la confianza de sus víctimas, por así llamarlas, el ladrón misterioso utilizaba el lenguaje exacto del mundo editorial. O sea, se veía que estaba familiarizado con este sector. Por ejemplo, utilizaba los acrónimos y las abreviaturas que usan los trabajadores de este sector. Por ejemplo, se escribe MS para referirse a los manuscritos. Entonces decía: ¿me puedes mandar el MS? Em, Siempre metía algún comentario que fuese bastante pertinente sobre la época. Por ejemplo, menudo jaleo en Londres en esta época, o qué sé yo, algún cotilleo del sector. He oído que la nueva novela de no sé quién va a salir pronto. Como que lo hacía sonar todo muy natural para que a la persona que recibiera ese email no le cupiese ni la menor duda de que esa persona tenía derecho a acceder a ese mensaje. Hubo gente que sospechó al recibir ese email. Por ejemplo, he leído una anécdota de la ayudante de una editora que recibió un email de su jefa pidiéndole el manuscrito X y sospechó
porque el mensaje era muy amable y muy correcto y su jefa nunca decía ni por favor ni gracias, así que se lo pensó 2 veces antes de enviar nada. También enviaba emails en otros idiomas. Por lo visto, su dominio del holandés era aceptable, pero en otras lenguas no se manejaba tan bien. Y, por ejemplo, un editor brasileño sospechó porque recibió un email en portugués europeo y le pareció que algo olía mal en todo ese asunto. El, el caso es que lo más importante de esta estrategia es que se veía que era alguien que controlaba del sector, que sabía cómo funcionaban las cosas, que más allá de saber que se dice MS para referirse a los manuscritos, entendía el ciclo de publicación de un libro, ¿no? Por las manos de quién va pasando desde el autor hasta el momento en el que el lector tiene por fin una copia en sus manos. Se veía que sabía cómo iban las cosas. Em, a veces también este misterioso ladrón se hacía pasar por el agente o el editor de un propio escritor para escribirle o sea, mandaba un email al autor del libro haciéndose pasar por su agente o por su editor y el escritor siempre quería quedar bien con su editor o con su agente porque es una relación muy importante, ¿no? Entonces el escritor se mostraba muy dispuesto a enviar el manuscrito para demostrar que en realidad no le iba a pillar el toro, que iba a cumplir con las fechas límite. Y a veces el ladrón misterioso presionaba con las fechas límites, oye, que ya es el 14 y no me has mandado nada. Y así se aseguraba que le llegasen los manuscritos. Como digo, todo esto era muy raro. Simplemente estaban estos emails. eh, medio simpáticos y luego los libros no aparecían en ningún sitio turbio, simplemente se hacían con las copias y ya está. El, y además podríamos decir que era una especie de crimen sin víctimas, porque como nadie se beneficiaba de esos manuscritos robados, ni de forma económica, ni con filtraciones, ni nada, pues lo único que quedaba cuando alguien se enteraba de que habían robado su manuscrito, que en muchos casos no se enteraban, era como ese temor de que alguien tuviera su libro, ¿no? Yo me imagino que para los escritores tenía que ser muy agobiante pensar que alguien tenía su última gran obra que estaba protegida de otras muchas formas y que a saber qué iba a hacer con ello. Pero al margen de eso, no había ninguna otra consecuencia negativa, por así decirlo. Así que la pregunta siguiente es, ¿quién podía ser ese ladrón misterioso, ¿no? Todo el mundo editorial desde 2019 se ha estado preguntando quién ha estado robando nuestros manuscritos. Y era muy difícil de investigar, pues primero porque no se hacía ningún tipo de aprovechamiento económico, eh, porque no había unas víctimas claras, porque no se pirateaban, ni se filtraban, ni se pedía un rescate, nadie decía pagadme o publico esto, no se vendía a otras editoriales rivales, ni a estudios de Hollywood que a lo mejor quisieran comprar los derechos para hacer una película o una serie. Era muy raro todo. Así pues, ¿quién podía ser el ladrón misterioso? Pues se manejaban muchas hipótesis. Podía ser precisamente alguien que trabajase para una productora de cine de Hollywood que estuviera buscando el próximo gran taquillazo. Podía ser un lector impaciente que no pudiera resistirse a la tentación de leer algo antes que nadie. Podía ser un autor rival del autor víctima que quisiera robarle sus ideas porque no tuviera inspiración. Podía ser un hacker intentando demostrar sus habilidades. Podía ser una editorial rival de la editorial que se había hecho con los derechos de un gran bombazo. Un espía, alguien con ansias de venganza contra el sector editorial. Una empresa de ciberseguridad que quisiera demostrar las vulnerabilidades de las editoriales para luego venderles grandes productos de ciberseguridad. No, no se sabía nada, ¿no? No se sabía absolutamente nada, pero bueno, parecía poco probable que fuese, por ejemplo, un hacker porque no se obtenía ningún tipo de beneficio económico. Parecía poco probable que fuese alguien de una productora de cine por su comprensión tan clara del sector editorial. Todo muy misterioso. Y además, ¿cuál era el móvil? ¿No? Siempre, si leéis novelas de detectives, que yo sí, el, el primer paso es descubrir el móvil, ¿no? ¿Por qué
tenemos un sospechoso, pero si no tiene razones para haber cometido el crimen o el delito, pues igual no es el sospechoso. Pero en este caso es que no había absolutamente por dónde tirar. Y además, como os digo, esta historia empezó en 2019 y desde 2019 hemos estado un tanto liados con otros asuntos, ¿no? Había otras noticias importantes que llamaban nuestra atención, las fuerzas del orden tenían otros casos que investigar. Los periodistas y los editores hicieron algunos intentos de pillar a este ladrón con engaños y con tretas, como enviarle manuscritos falsos para ver si luego aparecían en algún sitio, pero nada funcionaba, no aparecía nada. Y la única consecuencia visible, ya que no había aprovechamiento económico, como he dicho, fue un refuerzo de la seguridad y de la protección de los manuscritos por parte de las editoriales. Por ejemplo, es evidente que el último Dan Brown o el último, qué sé yo, libro de J.K. Rowling esté súper protegido, ¿no? Porque se sabe que va a vender muchísimo y entonces hay que protegerlo de las filtraciones, hay que asegurarse de que casi nadie tenga acceso a ese libro antes de que se publique, entonces se suelen firmar, perdón, se suelen firmar acuerdos de confidencialidad u otros instrumentos. Pero es que a raíz de este caso empezaron a firmarse acuerdos de confidencialidad para libros que eran como que no tenían ningún interés para los ladrones, por así decirlo, ¿no? Una colección de poesía de alguien desconocido, el debut de un novelista primerizo, cosas que realmente no necesitaban ese nivel de seguridad, pero que en medio de este miedo y esta paranoia a que alguien robase cualquier manuscrito, pues se volvieron bastante naturales. Aparte de esto, las personas que trabajan en el sector editorial empezaron a desconfiar las unas de las otras porque nunca sabían si estaban hablando realmente con su compañero de la otra editorial o con alguien suplantando a ese compañero, ¿no? Entonces empezaron a establecer palabras, códigos o claves que metían en sus emails para como certificar que esos emails venían de la persona que tenían que venir. Em, se volvió todo una especie de paranoia. Se me ha olvidado comentar una cosa en lo de los emails, que no es solo que utilizase esta persona, este ladrón misterioso, el lenguaje específico de los editores y todo este tono familiar y los cotilleos y los comentarios sobre la temporada de las ferias de los libros o yo qué sé, sino que además utilizaba trucos muy burdos. Por ejemplo, se hacía cuentas de Gmail o de otros servidores y cambiaba una letra, ¿no? Y a lo mejor en lugar de libros, pues ponía libres o algo así, ¿no? Y si tú no lo lees con muchísima atención, pues te parece que es la dirección de correo de la gente con el que siempre hablas. Pero o cambiaba una Q por una G o cosas así que pasarán desapercibidos para hackear, pero la cuestión es que da hasta como corte llamarlo hackeo, porque son unas herramientas tan sencillas que cualquiera de nosotras podría ponerse a ello mañana mismo. Que no os animo a hacerlo, ¿eh? Sigue siendo un delito. Pero bueno, después de todo esto, que ni siquiera sé cuánto tiempo llevo hablando, así que me disculpo por eso, tal vez os estéis preguntando, ¿y qué pasó? ¿Sabemos ya quién es? Pues más o menos. Em, Resulta que en enero de este año detuvieron a alguien. El FBI detuvo a un tal Filippo Bernardini cuando llegaba al aeropuerto JFK de Nueva York y le acusaron de ser el ladrón de manuscritos. Este tal Filippo Bernardini es un italiano de 29 años que trabaja en la sección de derechos internacionales de Simon Schuster, que es una gran editorial estadounidense. Pero tenemos un sospechoso, pero en realidad se han resuelto muy pocas cosas. No se sabe por qué lo hacía, ni no sé qué le motivaba, si tenía alguna venganza personal, si simplemente quería leer las cosas antes de tiempo, simplemente si quería demostrar que era capaz de hacerlo, a lo mejor una apuesta, yo qué sé. No se sabe nada. Se sabe que estos manuscritos no le iban a servir de nada en su trabajo en Simon Schuster.
se planteó que a lo mejor, como también era traductor al italiano, ahí que nos caigan a nosotros los... como era traductor al italiano, pues que a lo mejor quería leer estos manuscritos antes de tiempo para vender los proyectos de traducción a editoriales italianas, pero no hay pruebas. Hay quien dice que estaba intentando robar ideas para escribir, pero que se le daba muy mal escribir, entonces tampoco. No queda nada claro y la verdad es que me sabe muy mal acabar el discurso así, sin daros una respuesta clara, pero es que no me ha dado tiempo para más, pero creo que tampoco hay más, así que seguiremos informando a lo mejor en la segunda parte. Lo dejo aquí. Gracias.